Ok, entonces, en primera, pues nos vamos a enfocar en la parte de gases, ¿sí? Ya después vamos a ver, pues, qué es un gas ideal y sobre la teoría cinética de esto, ¿ok? Entonces, en primera, como ya habíamos visto, pues, un gas se caracteriza porque sus moléculas están, digamos, ah, muy sueltas, ¿sí? La distancia que hay entre una molécula de gas y otra es más separada que cuando están en un líquido y cuando están en un sólido, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando ocurre cierto fenómeno, ya sea respecto a presión, a temperatura o hacia volumen, ¿sí? Estos reaccionan, digamos, un poquito más rápido, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen un globo, ¿sí? Si ustedes lo inflan, ¿sí? Este se expande más, ¿sí? Aunque sea, digamos, no tanto a la cantidad, sí, pero estas se expanden más, ¿sí? Si es a presión, pues entonces reaccionan más rápido estas moléculas. Entonces, los fluidos, sí, ya sea como líquidos o los gases, sí, son, digamos, muy compresibles, pero hay, digamos, los gases se comprimen más que los líquidos. Esto debido a que las moléculas de los líquidos están más juntas, ¿sí? Que las de los gases. Entonces, ahí lo que tenemos de azul dice, cuando la temperatura de un gas aumenta, se incrementa la agitación de sus moléculas y en consecuencia se eleva la presión, ¿sí? Lo que les mencionaba, sí, esto es, digamos, un poco más rápido, ¿sí? Pero ahora, si la presión permanece constante, entonces lo que aumenta es el volumen. Y si un gas se comprime, se incrementan los choques entre sus moléculas y se eleva la cantidad de calor desprendida. Y por ende, pues hay un aumento en la energía cinética de las moléculas. Entonces, todos los gases pueden pasar al estado líquido, ¿sí? Siempre y cuando se les comprima a una temperatura inferior a su temperatura crítica. La temperatura crítica de un gas es cuando la tenemos una temperatura, ¿sí?, por encima de la cual no puede ser licuado independientemente de la presión que se aplique en ese gas, ¿sí? Entonces ahorita no nos vamos a enfocar tanto en eso que viene siendo la temperatura crítica. A ver, esto es lo que me importa, ¿sí? Entonces regularmente vamos a tratar con gases y los vamos a tratar de idealizar, ¿sí? Que digamos que no cambie mucho su temperatura, su presión, todo así muy bonito, ¿sí? Entonces, un gas, ¿sí?, si lo tratamos todo así bonito, hipotéticamente, ¿sí?, hace que nosotros consideremos lo siguiente, ¿sí? En primera, pues nos van a facilitar todos los cálculos, ¿sí? Porque no vamos a estar, no, pues que rozó, que hubo un aumento aquí, esto, no. Todo va a ser, digamos, muy bonito. Entonces, cuando tenemos un gas ideal, vamos a considerar que tiene un número pequeño de moléculas, ¿sí? Y por lo tanto, la densidad de ese gas pues va a ser baja y la atracción intermolecular bueno, en ese gas pues va a ser nula, ¿sí? El volumen, ¿sí?, en ese gas, ¿sí?, que ocupan las moléculas va a ser mínimo, ¿sí?, en comparación con el volumen total. Profe, Mande. dice Marisol que no va a poder entrar a la clase, que se está bien. Ok, no hay problema. Gracias. Sale. Entonces, ahí cuando nos menciona que en un gas ideal el volumen ocupado por sus moléculas es mínimo en comparación con el volumen total, ¿sí?
es, por ejemplo, tenemos un gas, vamos a decir en una habitación, ¿sí? Entonces, todas las moléculas de ese gas están esparcidas, ¿sí? en toda la habitación, ¿sí? Entonces, tenemos el volumen de la habitación, ¿sí? Pero si nosotros tratamos de juntar o de comprimir todas esas moléculas del gas, a lo mejor lo vamos a comprimir, ¿sí? A juntar todas esas moléculas en una esquinita, ¿sí? Pero va a ser esta muy pequeña comparada con todo el volumen de la habitación. Entonces aquí vamos a tener, bueno, aquí ya dice, es evidente que en el caso de un gas real, ¿sí? Sus moléculas ocupan un volumen determinado y existe una relativa atracción entre las mismas. Pero en muchos casos estos factores son insignificantes y el gas puede considerarse como ideal. Entonces, si ustedes recuerdan de cuando vieron en química, vimos la parte de gases ideales. ¿Por qué? Porque estos se pueden digamos, manejar de una mejor manera, ¿sí? Son como un tipo de, como tipo de gases nobles. Ahora, para la teoría cinética de los gases se consideran ciertas cosas muy importantes, ¿sí? Entonces, primero, esta teoría parte de la suposición de que las moléculas de un gas están muy separadas, ¿sí? Unas de otras, y se mueven en línea recta, ¿sí? Hasta que cuando se encuentra una molécula con otra, ¿sí? Como van, digamos, viajando en línea recta, pues estas chocan, ¿sí? Y colisionan unas con otras, ya sea con otra molécula o con las paredes, ¿sí? Pero se considera que estas moléculas viajan en línea recta, ¿sí? Y esas son dos consideraciones importantes, ¿sí? Otra es que los gases están constituidos por moléculas de igual tamaño y masa por un mismo gas, ¿sí? Pero serán diferentes si se trata de gases distintos. O sea, es que si tengo, digamos, una molécula de nitrógeno, ¿sí? El tamaño y la masa de todas las moléculas del nitrógeno, pues va a ser la misma, ¿sí? Pero si tengo otra de oxígeno, de helio, ¿sí? Su masa y su tamaño, pues va a ser diferente de la de nitrógeno. La siguiente es que las moléculas de un gas contenido en un recipiente se encuentran en constante movimiento, ¿sí? O sea, que están de un lado para otro, ¿sí? Por lo cual chocan entre sí unas con otras o... A ver, dejen silencio. ¿Quién está aquí? Entonces, esas moléculas, al estar en constante movimiento, chocan unas con otras o con la pared del recipiente que contiene esas moléculas o donde está ese gas, ¿sí? Y la otra tenemos que las fuerzas de atracción intermoleculares de los gases son despreciables, ¿sí? Pues la distancia entre una molécula de gas y la otra molécula es, digamos, considerablemente grande, ¿sí? Comparada con los diámetros de las moléculas, ¿sí? Dejen, pongo aquí un ejemplito. Primero voy a poner, por ejemplo, una de cuando están en un sólido, ¿sí? Cuando están en un sólido tenemos todas las moléculas juntas, ¿sí? ¿Sí? Entonces la distancia que hay entre una y otra, pues es, es pequeña comparada con el diámetro, ¿sí? Con el diámetro que hay de las moléculas, ¿sí? Cuando están, digamos, en los líquidos, ¿sí? Las moléculas pues están un poquito más separadas, ¿verdad? ¿Sí? Pero pues, digamos, están así, ¿sí? Su diámetro y la distancia que hay entre estas, ¿sí? ¿Sí se fijan? Aquí. Pero en los gases, lo que ocurre es que si tengo aquí una molécula, puedo tener otra hasta acá, o puedo tener otra hasta acá, o puedo tener otra hasta acá, y la distancia de lo que mide su diámetro es, digamos, pequeño comparada con la distancia que hay entre una molécula y otra, ¿sí?
un poquito, es que alguien como que quiso prenderla. A ver, Luis, ándale así mero, ya apagó su cámara. Entonces, ahí tengo... Aquí esta distancia, pues es, digamos, el diámetro es pequeño comparada con la distancia que hay entre una molécula y otra. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere ese punto número 3. Ahora, el número 4 dice que el volumen que ocupan las moléculas de un gas es despreciable en comparación con el volumen total del gas. Lo que les mencionaba, ¿sí? Si tenemos, por así decirlo, una habitación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, imagínense que esta es la habitación, ¿sí? Entonces, en toda esa habitación, pues hay un volumen, ¿sí? Vamos a decir, si mide, no sé, 5 metros, y 3 metros, y 2 metros, ¿sí? 5 por 3 por 2, pues eso nos daría 30, ¿sí? Serían 30 metros cúbicos. Pero si aquí dentro, pues están las moléculas, ¿verdad? Aquí pues serían como grandes, ¿verdad? Pero están por todos lados, ¿verdad? Va a llegar un momento en el que si yo quisiera juntarlas o comprimir todas esas moléculas, ¿sí? Va a llegar a que van a estar nada más, digamos, aquí, en un espacio pequeñito, ¿sí? Entonces, aquí todas estas moléculas del gas comparadas con el volumen, pues por eso que se considera despreciable, ¿sí? El volumen que ocupan las moléculas del gas. Entonces, eso es para considerarlo ideal, ¿ok? Entonces, dentro de que vamos a ver los gases y sus leyes, ¿sí? Vamos a partir, digamos, de los casos particulares, de lo particular para llegar a lo general, ¿sí? En lugar de lo general para lo particular. Dentro de esto tenemos tres leyes importantes, ¿sí? Una es la ley de Boyle, otra es la ley de Gay-Lussac y otra es la ley de Charles, ¿sí? Entonces, voy a empezar con la ley de Boyle. La ley de Boyle, ¿sí? Bueno, esta fue propuesta por el inglés Robert Boyle, ¿sí? Y es considerado el padre de la química moderna. Entonces, él inició las investigaciones respecto a los cambios en el volumen de un gas, ¿sí? Al estar, digamos, variando la presión que se le aplica a ese gas. Entonces, enunció la siguiente ley, pues, que lleva su nombre, que como dijimos es la ley de Boyle. Entonces, la ley de Boyle menciona que a una temperatura constante, ¿sí? Ahí hay que tener muy en cuenta eso, a temperatura constante, ¿sí? Y para una masa dada, ¿sí? De un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un gas ocupa por ejemplo, un volumen de 1 litro a una presión constante, no, perdón, a una presión, digamos que vamos a darla de una atmósfera, ¿sí? Aunque esta puede variar, ¿sí? Si la presión aumenta a 2 atmósferas, ¿sí? El volumen del gas será de la mitad, ¿sí? O sea, se de 1/2 litro. Entonces, esta ley significa que la presión multiplicada por el volumen es igual a una constante, ¿sí? Para una determinada masa y, como ya habíamos dicho, a una temperatura constante, ¿sí? Entonces, la ley de Boyle, ¿sí? Una parte se expresa de esta manera, ¿sí? Presión por volumen es igual a una constante. Entonces, aquí dice, de acuerdo con la figurita 11.7, tenemos que en A existe un estado 1 de presión, ¿sí? O sea, aquí tengo que a una presión, un volumen de 1 litro, ¿sí? Entonces tengo a una masa dada y a una temperatura constante, ¿sí? Entonces aquí tengo presión 1 por volumen
1 es igual a una constante, ¿sí? Pero ahora, si se fijan en el inciso B, en el recipiente del inciso B, ¿sí? Si yo aplico una presión, ¿sí? Entonces va a disminuir el volumen, ¿sí? Entonces tendría que presión 2 por el volumen 2 va a ser igual a una constante, ¿sí? Si se fijan, aquí tengo que una atmósfera por un litro es igual a una atmósfera por litro en el recipiente 1. Y en el recipiente 2, si yo aumenté la presión 2 a 2 atmósferas, el volumen disminuyó a 0.5 litros. O sea, hace que 2 atmósferas por 0.5 litros es igual a una atmósfera por litro. Si se fijan, es lo mismo. Entonces, es por eso que se dice que presión por volumen sería igual a una constante. Si nosotros igualamos, digamos, lo del recipiente 1 y lo recipiente 2, ¿sí? Porque llegan a la misma constante, tendría que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, esa ecuación es la que vamos a utilizar para la ley de Boyle, ¿sí? En el cual relaciona los dos estados de presión y volumen para una misma masa de un gas a una temperatura igual, ¿sí? Entonces, aquí una nota, sí, después lo vamos a ver más en la parte cuando, bueno, a lo mejor ya leyeron lo de termodinámica, ¿verdad? Pero cuando un proceso se realiza a temperatura constante, decimos que se trata de un proceso isotérmico. ¿Ok? Entonces vamos a ver dos ejercicios sobre la ley de Boyle, ¿sí? Entonces aquí recuerden que en la ley de Boyle es a temperatura constante y a una masa dada, ¿sí? Entonces el primer ejercicio dice, un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su volumen si la presión recibida aumenta a 900 milímetros de mercurio? ¿Sí? Entonces, acuérdense, bueno, aquí no hay tanto dilema, ¿sí? En que si ponemos el volumen en centímetros cúbicos, en litros, en metros cúbicos, ¿sí? En la ley de Boyle. Y tampoco respecto a la presión, ¿sí? Bien puede ser en milímetros de mercurio, en torr, en PSI. Bueno, el PSI ya sería más como para el sistema inglés, en atmósferas, en pascales, ¿sí? Entonces, aquí podemos ponerlo en las unidades que nosotros queramos o la que nos da el problema. No se necesitan conversiones. ¿Ok? Entonces, aquí anoto mis datos, ¿verdad? Que es volumen 1, ¿sí? Presión 1. Voy a determinar el volumen 2 a esta presión, ¿sí? Entonces, si recuerdan lo que nos decía ahí la ley de Boyle, ¿sí? Que nos dice que a temperatura constante y masa dada, ¿sí? El volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe, ¿sí? Entonces, fíjense, si aquí tengo un volumen a una cierta presión, ¿sí? Si después yo aumento la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Buenas noches. Bueno, a ver, voy a ver. Disminuye. Ok, ¿sí? Entonces, como es inversamente, ¿sí? O sea, hace que si aumenta la presión, disminuye el volumen. Si aumenta el volumen, va a disminuir la presión, ¿sí? Entonces, por ende, si aquí nosotros aumentamos la presión, ya sabemos que el resultado va a ser menor a 200 centímetros cúbicos, ¿sí? Porque aumentó la presión. Entonces, de la fórmula que tengo, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? Yo quiero calcular el volumen 2, ¿sí? De espejo,
¿sí? Esta presión 2 que está multiplicando el volumen 2, la voy a pasar dividiendo ya que está multiplicando. De tal manera pues que voy a tener que volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2. ¿Ok? Sustituyo los datos y voy a tener que volumen 2 es igual a 760 milímetros de mercurio por 200 centímetros cúbicos entre 900 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahí pues las unidades de milímetros de mercurio se van a eliminar y nada más me van a quedar las de centímetros cúbicos, que son las del volumen que yo quiero calcular. Y ahí me va a dar pues 168.8888, ¿sí? Lo redondeo a 168.89, ¿sí? Las unidades son centímetros cúbicos, ¿ok? Ahora, voy al problema número 2, ¿sí? Que dice, calcular el volumen de un gas al recibir una presión de 2 atmósferas. ¿Sí? Si su volumen es de 0.75 litros a una presión de 1.5 atmósferas, ¿sí? Entonces, ahora quiero calcular el volumen 1, ¿sí? Que está a una presión de 2 atmósferas, ¿sí? En un segundo instante, ¿sí? El volumen es de 0.75 litros y la presión es de 1.5 atmósfera, ¿sí? Entonces, respecto a lo que tenemos en un principio y lo que tenemos después, ¿sí? Si se fijan, respecto a las presiones, ¿sí? La presión 1 es de 2 atmósferas, pero después disminuyó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si disminuye la presión, ¿sí? Después el volumen aumentó. O sea, hace que acá el volumen debe ser menor al volumen 2. ¿Ok? Entonces, ya más o menos ustedes haciéndose a la idea, proceden a realizar el ejercicio. Entonces, tienen que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Entonces, que ustedes quieren calcular el volumen 1 y despejan, y volumen 1 sería presión 2 por volumen 2 entre presión 1. Sustituyen los datos, ¿sí? La presión 2 es 1.5 atmósferas, el volumen 2 es 0.75 litros, ¿sí? Y la presión 1 es de 2 atmósferas. Entonces, 1.5 por 0.75 entre 2, eso daría a 0.5625 litros, ¿sí? Entonces, si se fijan, va de acuerdo a lo que nos dice la teoría, ¿sí? Si yo en un instante tengo un volumen determinado a cierta presión y después disminuyo la presión, quiere decir que aumentó el volumen, ¿sí? Se fijan aquí, el volumen 1 era de 0.5625 litros a una presión de 2 atmósferas. Si disminuyo la presión a 1.5 atmósferas, aumentó el volumen a 0.75 litros, ¿sí? Este ejemplo lo podemos, digamos, yo lo relaciono, por ejemplo, cuando ustedes tienen una jeringa, ¿sí? Le quitan la aguja. Entonces, si ustedes lo ponen sobre, digamos, lo tapan con un dedo, ¿sí? Si ustedes presionan esa jeringa, el volumen disminuye, ¿sí? Si ustedes le dejan de presionar, pues el volumen tiene que llegar a lo que tenía en un principio, ¿sí? Entonces, eso es a una masa dada y una temperatura igual, ¿sí? En ese caso, pues lo que está dentro de la jeringa y lo que está fuera de la jeringa, pues estaría a la misma temperatura. Lo único que variaría sería la presión que se le esté impartiendo, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda sobre la ley de Boyle? Hasta ahorita no. Ok. Ok, entonces, ya se va aquí a terminar, ¿sí? Ahorita en 10 minutos nos conectamos, ¿sale?